opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic siguen contigo en Infinita. Ahora es cuando. Edición periodística, Yerko Salgado. Ahora es cuando es una presentación de MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. La fibra de los negocios de Chile es de Entel. Contrata tu SOAP al toque en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Copa Airlines, conectados todo es posible. En Clínica Versalles, tu sonrisa es nuestra prioridad. Y VHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Ya estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Ahora es Cuando. Conversamos, ya son las 8:08, con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel. Connie, Buen día, ¿qué tal, senador? Oiga, senador, ¿cuánto de cierto, cuánto de falso tiene esto que dice el diario La Tercera? Hay una furia del PPD con usted, bueno, también dicen con La Moneda, por el bochorno que se dio en la elección de la mesa del Senado. Básicamente enojó con usted porque dicen que dilató la definición de la carta del PPD para la presidencia de la Cámara Alta. No, yo la verdad que he conversado con bastante gente internamente dentro del PPD y no me parece que ese sea el diagnóstico. O sea, claro, pues hay gente que esté pasando alguna cuenta. Puede haber también un poco de desinformación, porque esto en rigor no le corresponde a los partidos. Yo era un voto más dentro de la bancada, de 6 miembros, donde había 4 personas interesadas en presidir la bancada. Una de ellas es la jefa de bancada y tenían todo el derecho a hacerlo, pero lo mismo tornó difícil esta decisión. Uh-huh. No es fácil llegar y ordenar y empezar a bajar gente, no es democrático por lo demás. El nombre se presentó dentro de los plazos establecidos, 2 horas antes de la sesión. Claro, se podría haber hecho antes, sí, y en muchas otras ocasiones se hace con más anticipación, pero francamente no creo que esa sea la razón por la cual por la derecha no cumple el acuerdo. Yo creo que aquí más bien fue un pretexto ese y el de llamado papelito, que es un argumento bastante pueril, porque dicho sea de paso, hasta ayer en la tarde ahí habían 7 comisiones en donde la derecha no había presentado el famoso papelito, es decir, no había reemplazado a sus integrantes en las comisiones. O sea, eso no existía, no es que hubiera un plazo fijo a cumplirse ese día, no, eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, yo creo que aquí la derecha ha hecho por tierra acuerdo por razones más bien políticas de su sector. Y ahora, esto trae consecuencias para todos nosotros, por supuesto, para los partidos, para entender pero sobre todo para el país. Para entender bien, si usted hubiese definido el nombre de la carta del PPD antes, ¿no habrían tenido esta dificultad? O sea, ¿habrían tenido igual esta dificultad, perdón? O sea, que esto ¿era indistinto el nombre que propusieran? O sea, yo estoy convencido que si nosotros hubiéramos tenido el nombre la semana anterior, en donde también hicimos un intento y quedamos empatados, el resultado final hubiese sido el mismo. Ya, y dígame una cosa, ¿por qué el nombre Pedro Araya? Bueno, Pedro Araya es un senador que ha presidido comisiones importantes como Constitución, Defensa, es una persona que lleva en la bancada nuestra más de 7 años, y como senador seguramente una cantidad similar de años, lo mismo que Jimena Orden, bastante experiencia, senadora por Aysén, también participando en distintas comisiones, y lo mismo que Ricardo Lagos Weber y Loreto Carvajal, todos tenían el mismo derecho, y por lo tanto eso no fue fácil la decisión. Si hubiera habido un solo interesado, o no sé, hubiese sido más fácil ordenar criterios para elegir, claro, esto se podría tal vez haber resuelto antes. Uh-huh. Ahora, senador, usted reconocía que el resultado hubiera sido el mismo, porque aquí lo que se hizo valer fue una mayoría que se configuró después probablemente de los plebiscitos constitucionales, ¿verdad? Es un hecho que hay un quiebre en la democracia cristiana y que se hubo una reconfiguración del panorama político, y hoy día quienes militaban en la democracia cristiana formaron un partido que se está acercando más a la oposición. Posiblemente hubiera ganado igual la opción respaldada por la oposición. ¿No es simplemente un juego de nuevas mayorías políticas más que una mexicana, como dijo textualmente Pedro Araya? Un concepto bien poco institucional, digamos, ¿verdad?, para un juego de mayorías en el Congreso. Sí, la verdad que yo también hice mención a ese concepto al calor de la discusión de ese día, pero en definitiva, Connie, es un hipérbole, es una exageración, no está puesta ahí la discusión. La discusión sí está centrada en lo que tú señalas bien. Creo que aquí se venía dando, después de los plebiscitos constitucionales, una nueva realidad política. Estos partidos, esta nueva
alianza de las derechas, digamos, donde está demócrata no está en el centro, por más que hayan mencionado ese día Frei Montalva, no, ellos tomaron una decisión y esa decisión es en la derecha. Y hay un trabajo municipal y eso es muy legítimo, pero arrastrar a esto al Senado, en donde hay un acuerdo que se establece hace 2 años atrás, precisamente para no alterar los equilibrios. ¿Por qué? Porque había en ese momento 2 fuerzas exactamente idénticas, de 25 senadores cada una, y por lo tanto se hace este acuerdo de administración, de gobernabilidad, un acuerdo político. No, pero la realidad cambió, senador. La realidad cambió, pero justamente lo que ese acuerdo buscaba era que, claro, uno podía siempre contemplar, no es lo ideal, por eso hay una ley antidíscolo, ya, pero uno puede considerar que alguien se cambie de partido, pero no alterar los equilibrios, no te puedes cambiar de bloque, y si te cambias de bloque, bueno, tenías que mantener los equilibrios. Entonces, por eso había una discusión también legítima de para quién es el cupo de la Comisión de Hacienda, porque si bien estaba el nombre del senador Rincón, decía Partido Demócrata Cristiano, claramente. De hecho, en la mayoría de los espacios de ese acuerdo, la bancada no le pusieron nombre porque eran para el partido. Y bueno, esa fue toda una discusión en donde el PP no tiene ninguna responsabilidad y que también estuvo presente en esta indefinición finalmente los factores que llevó a esto. Pero con todo, la principal responsabilidad de esto es de las derechas. Esto fue bastante violento porque finalmente te despojan de espacios a los cuales tienes derecho en función de lo que participas de este juego democrático. Por eso que es muy grave lo que hizo la mesa de Coloma en su último día, más aún cuando Francisco Huenchumilla, parte de esa mesa, tenía un punto respecto de a quién le correspondía el tema de Hacienda. Entonces, por lo menos, Juan Antonio Coloma debió haber citado una reunión de comité, por mucho menos que esto se cita en una reunión de comité y se aclara la formalidad, el famoso papelito. Ahí se quedó muy claro que no había ningún argumento de verdad. Y por último, sería un tema de las comisiones, eso se resuelve en otra instancia, pero no por una comisión, por importante que esta sea, echa abajo un acuerdo de gobernabilidad a las mesas. Ya, senador, probablemente la gente no conecta mucho con esta discusión y le parece lejana, le parece distante y la mete en el saco de las trifulcas políticas clásicas, digamos. Eso es un hecho de la causa. Ahora, ¿qué se puede sacar en limpio de todo esto, más allá de cuán complicado o no quede y cuán en entredicho esté eventualmente usted dentro del PPD u otras personas más? Usted ha hablado de un cónclave, desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, para explorar mínimos comunes. ¿No deberían estar más o menos claros esos mínimos comunes a esta altura? Ya pasamos los 2 años de gobierno ya. Sí, yo coincido en que efectivamente para el país esto es una discusión respecto a la cual cualquiera toma distancia. Si yo no estuviera esto, también tomaría distancia. El punto está en que igual esta cosa tiene efecto más allá de los partidos, tiene efecto también en la sociedad, porque el Senado era hasta ahora el único espacio en el cual era posible alcanzar acuerdos, como en tema de pensiones, como en tema de seguridad. Y claro, probablemente uno también y la ciudadanía piensa, bueno, ¿y por qué tanto interés por la Comisión de Hacienda, por la discusión de pensiones que se viene? Esta disputa tan fuerte como para echar abajo la mesa del Senado. Entonces ahí también se alimentan sospechas. En definitiva, bueno, cuando yo estoy planteando la necesidad de conversar desde el PC hasta la DC, estoy hablando más bien en interno legislativo, para asumir esta nueva realidad del Senado, porque el Senado no va a ser el mismo. Tras lo que pasó hace 72 horas, no va a ser el mismo que había sido antes, por lo menos en lo que resta de esta legislatura, porque las confianzas se rompieron. Y eso, lamentablemente, tiene efectos, consecuencias en la vida de las personas, porque hay acuerdos necesarios que probablemente o no se van a tomar o no van a ser los mejores. Ahora, ¿usted cree en la capacidad del senador García Ruminó para reparar esas confianzas dañadas? Él declaraba ayer aquí mismo que esa es su misión de aquí en adelante. Yo tengo mucha confianza en él como persona. Sin duda, representamos la misma región, hay muchos elementos en común y él lo ha demostrado en las comisiones que ha integrado. Acaba de dejar la presidencia de la Comisión de Educación, que yo la acabo de asumir. Tiene una experiencia también bastante extensa en los temas de Hacienda. Yo creo que él va a ser un colaborador del diálogo, pero él es parte de una alianza, de una nueva alianza política, en donde llegan estas personas que desequilibraron estos acuerdos, personas, ¿no es cierto?, que han cambiado de posición política, y a veces los conversos terminan siendo
más extremos que los que sustentan posiciones tradicionales. Esto hay bastante evidencia en la historia política. Y eso puede ser un problema más que el senador García. A ver, pero un segundo ahí, senador, porque ¿no reconoce usted el derecho a cambiar de posición política de los senadores Walker y Rincón para nombrarlos a ellos específicamente? O sea, yo creo que es súper natural cambiarte, no sé, pues, y hay gente que ha transitado desde republicano a la UDI o viceversa, desde... Y del Partido Comunista al PPD en su momento también. También en el momento de la historia, pero yo creo que cambiáis cuando eres elegido por la democracia cristiana y terminas haciendo una alianza con la derecha, eso es bastante más extremo. Claro, está bien, pero la posibilidad de cambiar, digamos, de partido es el mismo Pedro Araya que usted propuso como candidato. O sea, la democracia cristiana nunca se declaró un partido oficialista, además. Claro. No es que estén traicionando al oficialismo, ellos salieron de una ADC que no era un partido oficialista al momento de asumir Boric. No es un partido oficialista, no, pero es un partido con el cual estamos pactando hoy día la elección municipal, y un partido que tiene vínculos con el gobierno. Tiene un vínculo con el gobierno bastante estrecho en muchas regiones. Está bien, pero no estamos hablando de dos parlamentarios que se salieron de un partido abiertamente oficialista para pasarse a la oposición. Sí, pero te elegiste por una coalición y finalmente terminé entregando los votos y dais vuelta el Senado. Entonces eso tiene efectos muy fuertes. Y eso es precisamente lo que se buscaba evitar en este acuerdo cuando parte en marzo del 2022. Está bien, senador, pero en 2022 no teníamos la realidad política que quedó instalada después de la Convención Constitucional y del plebiscito constituyente de diciembre Sí, pero pasado. Ley antidisco lo ha habido siempre, y la idea es que esos legítimos cambios de posición, de partido, no sé, alguien se va de RD a Convergencia Social, como tú decías, del PC al PPD, ya, bueno, pero en otro contexto, pero hoy día no te cambias de un bloque tan distinto, o puedes hacerlo. Es que nunca fueron parte del bloque oficialista. Sí, pero la DC claramente no está en la derecha hoy día. Hoy día. Ellos, pero es que usted nombra el pasado y el... Ellos se declararon siempre desde el día 1 que ellos no estaban no eran oposición a este gobierno, pero tampoco eran parte del oficialismo, que ellos iban a buscar, digamos, en las discusiones, ver dónde se paraban según caso a caso, digamos. Sí, claro. Por eso te digo, hay historias cuando uno se cambia de posición política que son fuertes, y dejáis atrás principios, historias, relaciones, identidades, maneras de votar, y eso es fuerte. Y para mí, y para muchos ese día, y se dijo en las intervenciones, en los discursos, el ver a Matías Walker sentado en la testera de esta nueva derecha es fuerte. Y sobre todo cuánto significó despojar a todo el resto. No solo trajo consecuencias para la democracia cristiana, trajo consecuencias para todo el resto. Todos estuvimos negociando como bloque hace 2 años atrás, y nada hacía pensar que iba a tener esta realidad. Ya. Ahora, déjeme preguntarle esto, una discusión un poco más profunda y que va un poco más allá del episodio puntual, ¿no?, de la elección de la mesa. Pero, senador, y aquí apunto, digamos, a su capacidad de reflexión política también. Muchas veces en las izquierdas, porque así como usted habla de las derechas, existen las izquierdas, hay una queja sistemática y permanente de que en la derecha prácticamente cualquiera que no pensara como ellos automáticamente era izquierdista y comunista. Y usted automáticamente asume que Matías Walker es de derecha, ¿no está cometiendo el mismo error que solo porque no es parte del oficialismo automáticamente es de derecha? ¿No se puede ser opositor y no ser de derecha? Sí puede ser, claro. Sí, yo te digo que el punto que yo hago no tiene que ver con la persona del senador Matías Walker, ni con sus capacidades, ni con su trayectoria. Tiene que ver con, primero, facilitar el quiebre de un acuerdo sin ninguna razón objetiva. Y eso es fuerte, porque termina arrebatándole al resto espacios, posiciones de liberación democrática. Eso es muy fuerte, y eso también ellos deberían haberlo considerado. Yo sé que había gente en la derecha clara, como Iván Moreira, que lo resintieron y que fueron muy valientes y señalaron, mira, nos da vergüenza este espectáculo. Esta es una encerrona, dijeron, palabras del mismo. Le pidió perdón a Pedro Araya. ¿Te das cuenta? Entonces no es solo un punto que yo estoy haciendo. Hay gente que también en privado te lo dice. O sea, fue muy fuerte no haber cumplido el acuerdo. Y eso es lamentable. Y yo creo que fueron finalmente 2 senadores demócratas de este nuevo partido que arrastraron a la derecha a una cuestión brutal que lo va a marcar por mucho tiempo. O sea, es muy difícil dar explicaciones para romper un acuerdo con un pretexto pueril, cuando, te insisto, ayer había 7 comisiones donde la derecha no había procedido a los reemplazos.
¿Qué consecuencias prácticas vislumbra usted a partir del episodio esta semana en la elección de la mesa del Senado? ¿Qué cosas cree que se van a generar como consecuencia práctica en términos políticos y de discusión parlamentaria? Yo creo que el tema pensiones, claramente, como no le está entre manos acá. Aquí hay intereses de todo tipo. Legítimamente alguien puede pensar también intereses de la industria, que algunos sectores quieren representar, pero yo no sé, creo que muchos pensionados que hoy día deben estarse preguntando, bueno, mis pensiones con este tironeo, con toda esta en el proyecto más importante que se va a discutir, ¿irán a mejorar? Es dudoso. En materia de seguridad habíamos tenido 24 proyectos con acuerdo el año pasado. Yo no sé si eso va a ser. Yo no tengo dudas que el senador García va a hacer grandes esfuerzos para alcanzar eso. Pero se rompieron las confianzas, ¿verdad? Porque se quiebra la palabra empeñada. Entonces, bueno, algunas cosas habrá que verlas caso a caso, proyecto a proyecto, pero yo siento que el Senado, como lo conocimos, como era este espacio propicio al acuerdo, más allá de la realidad política que haya cambiado como consecuencia de los temas constitucionales, en el lado nuestro también hay gente bastante sensata que busca los acuerdos, pero yo creo que esto no había ninguna necesidad de hacer esto en medio de la legislatura, justamente cuando la UDI se había beneficiado de este acuerdo. O sea, esto ocurre justamente cuando Coloma está presidiendo la mesa. Honraste un acuerdo, te beneficiaste de él y lo desahuciaste. Eso yo creo que le hace pésimo a la política y pero eso va a tener define usted cree a la gente. Define a partir de esta descripción que usted hace cómo va a ser la relación de la oposición con el gobierno a partir de ahora. O sea, usted se hace cuesta arriba, como dice Camila Vallejo, la discusión legislativa. Sí, sin duda. Esto no solo tiene consecuencias, lo decía ya, a nivel de partido, a nivel de bancada. Esto tiene consecuencias en los principales proyectos que al gobierno le toca. Esto ocurre además justo cuando se cumple la mitad del gobierno. Entonces hay muchas cosas que se van a poner cuesta arriba en materia de cuidado, en materia de pensiones, en materia de... Senador, a mí lo que me sorprende es que al escucharlo es como que ustedes no se hubieran dado cuenta que hoy día la oposición tiene una mayoría y con distancia. Claro. No, sí, eso lo vimos y yo recuerdo que el año pasado, y efectivamente muy bien, después del 4 de septiembre del año antepasado, había algunos sectores que nos decían que esto era posible que ocurriera, y había sectores que empujaron más esto, como Renovación Nacional. Renovación Nacional, como no era parte del acuerdo, como sí lo era la UDI hace una semana atrás, en medio de los discursos de despedida de Juan Antonio Coloma, no sé, todo el mundo valoraba los acuerdos y honraba su palabra y decía, y vamos a cumplir el acuerdo. Y es muy fuerte, a la semana siguiente encontrarte con que se cae el acuerdo. Entonces, eso tiene consecuencias en la administración, pero también en la política diaria y en las leyes que emanan de este Congreso. Senador, déjeme hacer una pregunta referida al tema de educación, porque usted asume ahora la Comisión de Educación, como señalaba, y usted en su momento también durante el gobierno de Bachelet fue un firme partidario de las reformas que se hicieron y que hoy día están transparentando algunos resultados que no son del todo positivos. ¿Qué diagnóstico tiene usted de lo que se hizo mal y que y eventualmente la pregunta es si eventualmente hay espacio para corregir o tenemos solamente un problema de implementación, como suele decirse, frente a una política pública que no anda? O sea, yo creo que efectivamente fueron muchas reformas en poco tiempo en materia educacional y sin continuidad evidente en el gobierno de Piñera en temas que a la derecha no le gustaban, como era, por ejemplo, la educación pública, estos nuevos servicios locales, que se dejaron en algunos casos sin financiamiento, los centros de formación técnica estatales pasa lo mismo, pero a pesar de eso, si bien hoy día en lo pedagógico, en la sala de clase, en general hay muchos problemas, hay unos problemas también ocasionados tras la pandemia, como problemas de aprendizaje socioemocional y varias de esas cosas. Yo creo que hay algunos resultados sí que el CIMS ha reflejado, que hay servicios locales que han mejorado, porque hoy día lo que se tiene es una política más de foco, más especializada en educación, pero sí, eso acompañado con temas administrativos, como ocurrió en los servicios de Antofagasta. O sea, yo creo que probablemente... ¿Y la disminución de la oferta con este problema de falta de matrículas que tenemos hoy día, a qué se atribuye entonces? Por ejemplo. Bueno, hay comunas donde este problema es mucho más grave y tiene que ver también con desplazamiento. Había también, aparte de la migración extranjera, ha habido también mucho desplazamiento de personas dentro del país y hay regiones donde esto ha colapsado. Pero claro, ahí yo creo que más que cambiar el sistema de admisión, hay que mejorar los accesos a la educación, que es algo distinto. Y en eso tenemos que trabajar, y entiendo que viene un proyecto de ley en ese sentido. En convivencia escolar tenemos una situación bien desastrosa en muchos establecimientos y también ahí tenemos que hacer cambios en la institucionalidad.
Mira, hay bastante diagnóstico y en esto tenemos, yo diría que hay algunos consensos y yo espero que esta nueva realidad política del Senado no lo